Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos el placer de contar con la visita del doctor Eddie Olivares. Ustedes conocen muy bien, un reconocido abogado, ex miembro de la Junta Central Electoral, ex fiscal de la provincia de Santo Domingo y sobre todo un connotado dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, doctor. Para mí es un gratísimo placer conversar con todo el país a través del programa. Bien, bueno, usted hizo una propuesta que tomo como punto de partida para que iniciemos este diálogo, acerca de que, bueno, ya que ese presidente ha propuesto y en el Consejo Económico y Social se ha comenzado a hablar de las reformas que deberían discutirse, negociarse y llevarse a cabo, incluyendo una reforma en la Carta Magna lo de la independencia, de consagrar y fortalecer la independencia del Ministerio Público. Usted ha dicho, bueno, aprovechemos y vamos a establecer el voto para los militares y policías. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque no son extranjeros, son ciudadanos como los que más. Sí. Y ya eso de esa etapa de que el militar es como de otro mundo, en muchos países eso ha quedado atrás. Sí. ¿Por qué usted considera oportuna en esta ocasión que se incluya esa reforma? Sí, lo que ocurre es, desde el punto de vista académico, enfocado desde ese ángulo, que es sumamente importante, alguien que no tiene derecho al voto no es ciudadano, porque la consagración del ciudadano se hace realidad cuando tiene la facultad de participar de la escogencia de sus autoridades. Y en ese caso los militares y policías, al no tener el derecho de participar en las elecciones, no son ciudadanos. Y en consecuencia no conviene en una democracia representativa y en la que se aplica el voto universal, o debería ser universal el voto, que ningún segmento del cuerpo electoral, o mejor dicho, de la población, esté excluido de ese derecho, que es un derecho por demás fundamental. Y en consecuencia, en el caso de los militares y policías, se le está impidiendo ese derecho. Hemos aclarado que no se trata de que los militares y policías van a ser parte de los partidos políticos, que pueden participar en campaña, que pueden opinar públicamente sobre política. No, eso no lo pueden hacer. Es simplemente el ejercicio de sufragio. Ir a votar el día de las elecciones. Exacto. Sencillamente. El derecho al sufragio activo. Hay dos tipos de sufragio. El sufragio activo, que es el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de votar por los candidatos y partidos de su preferencia. Y el sufragio pasivo, que es el derecho que tienen los ciudadanos a ser candidatos a cargo de elección popular. Entonces, no van a tener el derecho al sufragio pasivo, es decir, a ser candidatos, y ni tampoco a pertenecer a partidos políticos, a participar en campaña política, ni a opinar sobre los asuntos políticos. Por lo tanto, no existe ningún tipo de situación que altere el normal desenvolvimiento de la actividad política, porque ellos no van a intervenir. Ya en el continente americano, solamente 5 países prohíben el voto de los militares y policías, que son la República Dominicana, Colombia, Honduras, Paraguay y Guatemala. Esos son los únicos 5 países del continente americano. Y, por ejemplo, en Europa es inimaginable que un país le prohíba a los militares votar. Aquí eso tuvo su razón de ser en el hecho de que el militarismo en América Latina se mantuvo
todavía hasta llegados los años 90, hasta principios. Pero por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, con el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano y don Antonio Guzmán Fernández en el año 1978, se inició la tercera ola democrática en América Latina. Aquí fue que empezó. Y países como Argentina, Uruguay, Chile, que duró hasta mucho más tarde, hasta la caída de Pinochet, en ese momento, hasta los 80, casi 90, con dictadura militar, los militares votan. Y en Chile, por ejemplo, los militares votan y los policías, algo absolutamente normal. En Estados Unidos son los primeros que votan. En Estados Unidos son los primeros. Base, envían el voto por correo. Los que están en otros países, en servicio militar, lo envían por correo o votan en las embajadas. Pero es un derecho por el que el Estado hace todo el esfuerzo necesario para que esos militares que están cumpliendo con su deber como tal en el exterior puedan votar. Entonces aquí decíamos que ya llegó el tiempo de que eso pueda ocurrir y que en una próxima reforma constitucional se incluya, porque para eso, sí, porque para eso habría que modificar el artículo 208 de la Constitución, y como el compañero presidente Luis Abinader propuso una reforma de 13 aspectos muy importantes para el país, pero encabezado por la reforma a la Constitución de la República, como usted decía, enfocado sobre todo en darle independencia al Ministerio Público. Entonces, en esa reforma de la Constitución debe incluirse el tema del voto de los militares y discutirse dentro del marco del diálogo nacional que se está desarrollando en el CES. De modo que ese es el planteamiento. ¿Y cuáles otros asuntos usted piensa que deben ser tomados en cuenta en esa reforma? Yo pienso que... Pensando en la Constitución, le digo. Sí. En la Constitución, yo creo que a pesar de que la reforma del 10 fue una reforma tan profunda, que en realidad implicó la creación de una nueva Constitución. Fueron muy pocos los artículos de la Constitución del 66, con su reforma del 94, que quedaron vigentes en esa reforma, incluyendo la parte electoral del propio funcionamiento del sistema electoral, como fue el caso de la unificación de las elecciones para celebrarse el mismo año, y todas estas decisiones. Pero yo pienso que en ese sentido también es importante revisar lo relativo a la separación de las elecciones por apenas casi 2 meses de diferencia. Las municipales, congresuales y presidenciales. De las congresuales y presidenciales. Yo pienso que fue un gravísimo desatino esa decisión, porque la separación por 2 años, que fue una conquista de la reforma del 94, y eso ayudó mucho a democratizar a los propios partidos políticos, creó también las condiciones para que los electores fueran evaluando el desempeño de los partidos políticos cada 2 años, y eso ayudó mucho y permitió que muchos dirigentes que no tenían altísima trascendencia lograran ser escogidos en las... O sea, ¿usted está de acuerdo con la separación en el tiempo, 2 años, como era antes? Sí, claro, 2 años, porque la separación con tan poco tiempo de diferencia
además de que son elecciones distintas, han creado muchas dificultades. El argumento principal que se utilizó siempre fue que estábamos en campaña durante los 4 años, con las elecciones cada 2 años, y muchos empresarios que fueron de los que más insistieron en eso, y muchos políticos que se sumaron a la ola, al final se demostró que no era así. Yo lo planteé en la Comisión Conjunta de la Reforma Constitucional del Senado y la Cámara de Diputados, y cuando nos correspondió a nosotros, yo advertí lo que pasaría si se decidía unificar las elecciones el mismo año con el tiempo que utilizaron para separarlas. Y además se utilizó eso para darle 6 años a los legisladores y a los alcaldes. Fue también un mecanismo para sensibilizar a los legisladores, pero al final terminó causando una distorsión. Y la campaña empieza el día después de las elecciones. Wow. Y termina igual. O sea, ahora hay más campañas que antes, cuando era cada 2 años. De modo que esos son temas que es importante discutir. Vamos a una primera pausa, doctor, y volvemos. El doctor Eddie Olivares, dirigente del PRM, es nuestro invitado de este día. Bueno, hay también unos temas que serían planteados porque ya se pidió que se incluyeran, lo pidió el doctor Guillermo Moreno en el Consejo Económico y Social, que son las pendientes, y yo digo urgentes, reformas a las 2 leyes que tienen que ver con lo político y lo electoral, ¿verdad? Ya vimos que esas leyes fueron atacadas de inconstitucionalidad y tienen muchísimos parches. Primero, ¿usted está de acuerdo en que sea una sola legislación para ambas cosas, como algunos plantean, un código electoral y político? ¿O piensa que deben mantenerse separadas ambas leyes? Sí, bueno, para mí es irrelevante. Eso es irrelevante. Que sea un bien. Código, porque el código... ¿Cuáles serían las reformas fundamentales para que tengamos un sistema político electoral moderno y que evite los traumas que siempre se viven en las elecciones internas y en las elecciones nacionales? Bueno, yo pienso que la ley de partidos fue aprobada en medio de la pre-campaña electoral. Ese es uno de los peores escenarios para una reforma política, porque cada uno de los líderes que participa en el proceso tiene un interés particular, inmediato, coyuntural, que quiere que forme parte de la reforma para beneficiarse de él conforme a sus intereses. Eso hizo que cada líder tuviera en el proceso de reforma, que al final terminó siendo muy precipitado, para que se aprobara antes de las primarias y convenciones y asambleas, y entonces cada uno andaba con su hojita con las disposiciones que querían que fueran integradas a esa ley de partidos, y por eso se deslizaron hasta faltas ortográficas en la redacción de esa ley de partidos, además de una serie de disposiciones que se extrajeron, eran parte de la ley 275/97, como es el caso, por ejemplo, del financiamiento público a los partidos, en el que por un error no colocaron el monto del financiamiento que es del 0,25% en años no electorales y 0,50% en años electorales. Eso que aparecía en la ley anterior, la 275/97, no fue incluido, y por lo tanto en la ley de partidos, ni en la ley de partidos ni en la electoral,
aparece el monto correspondiente, el monto no, el porcentaje del presupuesto de la nación correspondiente al financiamiento de los partidos políticos. Esos fueron de los errores. Eso y muchas de las disposiciones deben ser corregidas, otras integradas, otra revisada conforme a las decisiones tanto del Tribunal Superior Electoral como del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo, que generaron una especie de desguace de la ley, porque desafortunadamente en los primeros, tan pronto fueron aprobadas, fue judicializada, y en consecuencia terminaron tomando la decisión las altas cortes que hemos mencionado. Yo pienso que con la experiencia de las convenciones, asambleas, etcétera, de los partidos políticos, hay que ahora hacer esa revisión en un momento en el que no hay ninguna actividad de ese tipo y corregirla. Por eso debe hacerse lo antes posible. Yo tenía mis reservas por esa razón en cuanto a meterla en el grupo de las demás reformas, porque esta es una reforma que requiere prioridad. Si volvemos a esperar, acercarnos a las elecciones internas de los partidos políticos, vamos a tener el mismo problema. Bueno, por ahí podría, en la agenda que se trabaje en el Consejo Económico y Social, establecerle un orden en que no quede muy relegada, para que se agilice el proceso. Bueno, ahí el orden, el primer lugar lo tiene la reforma constitucional, me imagino yo, pero está la reforma, el pacto fiscal. Ese no va a ser el primero. Entonces, usted puede estar seguro. Sí, pero de todas maneras son temas de mucha importancia. Que demoran mucho. Pero yo pienso que la reforma de la ley electoral y la ley de partidos debió hacerse separado. Sí. Entonces es importante también que en el caso de la ley orgánica del régimen electoral se haga igual en este tiempo, y eso hay que hacerlo a más tardar en el primer trimestre del año que viene. Si no se hace en el primer trimestre del año que viene, vamos a tener el mismo problema. Un último asuntito sobre la situación de los partidos y el financiamiento. ¿Usted está de acuerdo que se mantenga la actual forma de financiamiento? Que reciban dinero público y dinero privado al mismo tiempo, y los topes. El problema del dinero del financiamiento privado con el financiamiento público es que al recibirse dinero entrar por dos vías distintas, entonces es más difícil de tener una fiscalización efectiva. Esa es la verdad. Pero no hay otra salida que hacerlo así, porque hasta la aprobación de la ley de partido y la ley electoral, solo era legal el financiamiento público, porque era el único que estaba regularizado, el financiamiento público. Pero el otro no estaba prohibido. No, pero no estaba regularizado. No tenía ningún tipo de regulación. Solamente la ley 275/97 decía que cualquier financiamiento que no fuera proveniente de recursos lícitos, que no fuera el financiamiento público, era ilegal. Entonces, en ese sentido, al regularse el financiamiento privado, entonces ya hay un mayor nivel de control. Por ejemplo, la ley de partidos establece un mínimo para el aporte privado por persona.
¿Un mínimo o un máximo? Un máximo, sí, un máximo. Gracias por la... Y establece también que debe presentarse una lista de los contribuyentes. ¿El máximo además, de cuánto es? Tengo que ver el máximo en función del tema de elecciones. Pero se estableció también una lista, que se debe hacer una lista con los contribuyentes privados de los partidos. ¿Y se ha cumplido eso? Con su nombre y el monto aportado. Sí, los partidos presentaron, todos los partidos presentaron a la Junta y al país esa lista. Lógicamente no creo que tenga un control eso tan efectivo, pero sí la presentaron. Porque aquí se sabe que hay personas pudientes que, digamos, que ponen huevo en varias canastas. Según ellos piensen que hay posibilidad, no es que se lo dan exclusivamente a uno, a un partido, un candidato, tanto aquí, y el que entienden que tiene más posibilidad, a ese le dan más. Sí. El tema hasta ahí no hay problema, porque usted dirá, una persona acaudalada que quiere fortalecer la democracia, ¿verdad? Esa es la expresión que se usa. Sí, eso pero es legítimo. Hay que ver después la suerte de la relación de esa persona contribuyente con ese gobierno que surja. Sí. Porque ahí que puede haber unos vasos comunicantes. Por eso se le pone un límite. Ahora bien, que eso sea exactamente así es otra cosa. Porque los partidos políticos, hay mucha opacidad en lo que tiene que ver con eso. Y eso debe ser un tema que se mejore en la reforma. Claro, evitar. La ley establece, la ley de partidos, establece que los partidos deben colocar en una página web, conforme a la ley de libre acceso a la información, pero no se hace colocar esa lista. Sí, me imagino que sí, pero y se le notifica a la Junta, y bueno, se hizo público quienes aportaron a los partidos. Ahora bien, que hayan sido esos que aparecen en esa lista realmente, y no hayan otros los aportantes, es otra cosa, porque con lo que aparece aportado ahí, no se hace una campaña. Entonces, yo pienso que sí, que en esta reforma hay que afinar más el tema del financiamiento público y del financiamiento privado. En el público hay que hacer algunas correcciones, y en el tema del financiamiento privado hay que afinar, trabajar más la transparencia. Vamos a una pausa. Que además ya la transparencia es un mandato constitucional para los partidos. El artículo 216 establece que los partidos deben funcionar democráticamente y con transparencia. Son entidades públicas para fines de... Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Doctor Olivares, preocupa a mucha gente del PRM y gente del gobierno el papel que ha estado jugando el PRM como brazo político de su gobierno. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno, tomando en consideración que es el cambio de la última sigla del Partido Revolucionario Dominicano, en función de que el liderazgo y la dirección media, intermedia y de base, que alguna vez perteneció al Partido Revolucionario Dominicano, pasó a pertenecer al Partido Revolucionario Moderno, un cambio de sigla, de la D por la M. Y en ese sentido hay que estar consciente ahora, hay que hacer el tránsito del partido de oposición al partido de gobierno. Yo pienso que es importante que todos estemos claros que nosotros somos el partido de gobierno, el partido oficial. ¿Y qué debe ser un partido de gobierno? Bueno, en una democracia de partidos como la nuestra, está la oposición, que su papel es
ser un contrapeso frente al gobierno. Atacar, sí, pero hay una oposición que es más racional que otras. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana siempre ha hecho una oposición radical contra el PRD en su momento y ahora contra el PRM. Que terminó después abrazado con el PRD. ¿Con? Que después con el PRD se hicieron aliados. Pero en la versión Miguel Vargas, PRD. Bueno, ellos estando en el poder. Sí. Pero en el 78 recuerda que el profesor Bosch planteó el desconocimiento de la voluntad popular para que el PRD no llegara al poder. Igual en el 82 fue una oposición radical. Pero el PRM ahora, rápidamente. En el 2000 una oposición radical. ¿Cuál debe ser el papel del PRM? Entonces, como tenemos una oposición radical, el partido de gobierno tiene que estar funcionando fortalecido para defender al gobierno, para ayudar al gobierno a hacer una buena gestión. En ese sentido, el partido tiene que jugar un papel fundamental para el éxito del gobierno, porque es el partido, son sus dirigentes sus dirigentes de base lo que se comprometieron frente al electorado y lo que hicieron las promesas de campaña conforme al programa de gobierno, porque el PRM demostró ser un partido programático, y para cumplir ese compromiso frente al electorado tenemos que tener un partido que participe de una manera activa con su gobierno, el gobierno nuestro, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del compañero Luis Abinader. En ese sentido, sus integrantes deben ser parte fundamental en la administración, en el gobierno. ¿No lo son? Yo pienso que la incorporación de los miembros del partido al gobierno ha sido muy poca y muy tímida. Y hay mucha gente, sobre todo cuadros medios y de base, que deben entrar al gobierno precisamente para contribuir con el éxito del gobierno, porque ellos son los que están más comprometidos con ese gobierno. Bien. Y para defender a su gobierno. De modo que esa es una de las principales tareas pendientes. Bien, doctor. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Para mí es un gratísimo placer. Sobre ese tema tenemos que hablar de nuevo. Desarrollarlo mejor, porque lo hicimos un poquito. Final, sí. Muchas gracias. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.